No sé si les parece, empezamos por el caso Moisés que habías mencionado que íbamos a estar hablando. Sí. Porque bueno, ayer hubo novedades, una audiencia en la mitad de la tarde en la que, a ver, la justicia ya pidió la condena de Moisés por 12 años. Se entiende que lo van a apelar, obviamente, todavía no presentaron esa apelación. Hasta que eso no suceda, la sentencia no está firme todavía. La fiscalía también la apela, entonces no está firme. Y bueno, entonces ayer la justicia lo que resolvió fue darle la prisión, el arresto domiciliario, darle el arresto domiciliario a Moisés hasta que esa sentencia no esté firme o hasta que sea absuelto, porque también es otra posibilidad, que Moisés sea absuelto cuando el Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, analice el caso y casación, y etcétera, que son otras instancias que puede haber en la justicia por este caso. Pero bueno, fue una resolución sorpresiva porque obviamente la familia venía como de muchas negativas durante el juicio, durante bueno, los pedidos que habían realizado, obviamente de que no vaya preso. Y ayer la jueza resolvió esto, que él vaya con un arresto domiciliario en la casa de la madre con un doble sistema de monitoreo, que es una tobillera y es una baliza que está físicamente en la casa que permite monitorear mejor para que evitar una fuga. La baliza oficia como de antena de Antel y Tiene mejor, la tobillera sí, como un celular. Es como la antena que pusieron en el Campeón del Siglo, por ejemplo, que da más señal. para mejorar la señal. Para mejorar la señal. Bueno, si les interesa hacer doble clic en la cuestión de la defensa y de por qué se pedía la prisión domiciliaria que no se había conseguido previamente, en Campaña del Miedo el jueves pasado, si no me confundo, se entrevistó al abogado defensor Rodrigo Rey específicamente sobre este asunto y bueno, también hay un reel publicado en nuestras redes que sintetiza eso, por si les interesa. Bien, y bueno, la jueza dio pero antes de que la jueza diera su fallo, Moisés quiso hablar y tenemos para repasar un poco, fue muy cortito, pero se refirió a por qué él quiere o por qué él pedía poder estar en prisión domiciliaria y no en una cárcel. A ver. Hablar. Lo que quiero decir es que si usted me da la tobillera, yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Primero eso y tal. Y que así como yo esperé el 27 de mayo, cuando mi cuñado amablemente me va a avisar que van a llamar a la policía, yo esperé ahí, nunca fue mi idea fugarme, si no yo me hubiera ido. Yo voy a esperar y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer. Porque mi idea, o sea, lo que quiero es estar ahí más presente con mis hijos, como no he podido estar en todo este tiempo que estoy en prisión. Y si es necesario que esté encerrado en un cuarto, lo voy a hacer. Solo quiero poder ser un padre más presente de lo que no he hecho todo esto. Gracias. Yo les pido entonces que me tengan un poquito de paciencia. Bueno, Maca, sí. ¿podemos capaz hacer un breve repasito de lo que es el caso en sí? Porque Sí. Es como el capítulo 3 El capítulo, sí. de una historia que muchos venimos Bien. siguiendo, pero... Sí. Bueno, Moisés está condenado a 12 años de prisión por homicidio agravado, por haber matado a su padre con un arma de fuego que no se encontró, de muchos disparos, 14 disparos por la espalda en su casa, pero en realidad ese es como, digamos, el delito por el cual está en prisión, pero en realidad él a lo que fue, digamos, a vengar o a hacer justicia es por haberse enterado de abusos sexuales, violaciones, violencia que había sufrido su madre y sus hermanas por parte de su padre cuando eran más chicos. O sea, el padre había sido condenado en 2010 por una denuncia que había hecho la hermana, que la hermana es Sara, la que todos conocimos y que vimos el video que salió muy fuerte y muy clara a hablar de bueno, todas esas historias y todas las cosas que habían sucedido, no solo la violencia que habían sufrido, los abusos sexuales, sino también la carencia o la falta de presencia del Estado en su caso en ese momento, y también a explicar, bueno, por qué no habían denunciado después, porque lo que sucedió fue que por un montón de años ellos vivieron en su casa por parte de su padre, violencia y abusos sexuales, en el caso de la hermana, la madre, pero bueno, denunció la hermana y después él estuvo preso, fue condenado a 3 años y medio de prisión, pudo redimir pena y salió
o libertad anticipada, ¿no? Y no tengo claro, y salió al año y medio de prisión. Y bueno, y ahí lo que plantea la hermana es que, bueno, por cómo había sido, lo difícil que había sido el momento del denunciar y las pericias que le habían hecho, que le habían, por ejemplo, le habían puesto una regla para que ella mostrara cuánto le medía el pene a su padre, o un montón de cosas, de descripciones que hizo, durísimas, que espero que no se hagan más, que hayan quedado en el pasado como en esa época, porque vamos hace 16 años, creo que un montón de cosas cambiaron, desde bueno, del tratamiento que se le hace a las víctimas, desde el acompañamiento que se le hace, la unidad de víctimas no existía en ese momento, y también, bueno, de eso, de cómo se ha empezado quizás en parte a entender los abusos intrafamiliares, que cuando son adentro de una familia es muy difícil las denuncias. Es como la violencia doméstica, que eso creo que lo tenemos todo más claro, de que las mujeres denuncian cuando pueden denunciar, porque no siempre te sale, o porque estás amenazada, o porque un montón de cosas. Bueno, con los abusos también se demora a veces un montón de años, y creo que también, por ejemplo, con el caso Penades surgió ese tema de bueno, las denuncias de delitos sexuales se denuncian a veces un montón de años después, porque es cuando la persona está preparada para denunciarlo. Y bueno, en este caso es un caso que colmó la opinión pública porque bueno, habló la hermana, creo que eso fue como lo más fuerte que hubo, que generó que muchos conociéramos el caso, que era un caso que había estado el año pasado en audiencias en la justicia y capaz había pasado desapercibido. Pero bueno, con la condena obviamente de 12 años de prisión, que muchos entienden que él hizo justicia, bueno, se conoció y se generó todo un movimiento de colectivos, de la sociedad civil, Y de políticos, hubo hasta una de manifestación periodistas. Por, 18 de julio, Sí. el fin de semana pasado creo que fue. Sí. Sí, eso, movilizaciones, pero de todos los actores, de muchos actores, planteando esto, de que bueno, de que en realidad correspondía aplicar un artículo de la Constitución que en ciertas condiciones lo habilita, pero en el caso se entendía que no, porque él como que lo había, digamos, asesinado por hechos que ocurrieron hace 15 años y no habían habido denuncias después, y de hecho todos siguieron con su vida y pudieron seguir con su vida de una buena manera, entre comillas, con un montón de traumas seguramente y con un montón de terapia de por medio también, pero bueno, judicialmente se entendió que no correspondía ese artículo, y bueno, y también hay creo que hay como dos miradas, hay muchas miradas de este caso, pero hay una que piensa lo que él hizo está bien, que hay un montón de gente que lo está pensando, bueno, está bien lo que él hizo, y después hay una explicación que viene más del lado del cumplir la ley, de lo que dice la justicia, quizás los argumentos de la justicia de por qué lo condena, que bueno, que tiene una explicación también, que también quería un poco explicar eso también, como porque a todos nos llegó el caso y empatizamos, o sea, es una historia horrible. Sí, sí, sí. Y que Terrible. obviamente debe haber un montón de historias Un así. final terrible además también. Sí. Y además, este tipo de delitos, no sé si la mayoría, pues no tengo las cifras, pero buena parte son en el ámbito intrafamiliar. Claro, O sea, es que sí. Son padres, tíos, pareja de las Horrible. madres, exparejas, que bueno, y muchos niños. O sea, los niños, el año pasado la unidad de víctimas, si no me acuerdo mal, atendió como a 1.400 niños, y de esos 1.000 habían sido por delitos sexuales. Es un montón. Una locura. Y esos denunciados, hay otros que demoran porque se detectan en la escuela, quizás el niño empieza a hacer dibujos o empieza a transmitirlo, y ahí se empieza como a empezar a acercarse a eso, pero es algo obviamente grave, y que en caso de, no es que podés salir a decir, lo están el padre, porque obviamente puede que no, entonces no es fácil de tratar tampoco desde ese lado, de detectarlo tampoco, porque hay señales que si un niño llora todo el tiempo es señal de un montón de cosas, no es señal solamente de que lo están violentando. Bien. Bueno, tenemos el video de la jueza también. Tenemos un video primero de la fiscal, yo quería compartirles el video de la fiscal, que la fiscal básicamente por la normativa se ve obligada a pedir, o hay que pedir la prisión preventiva en el caso de algunos delitos como las rapiñas, abusos sexuales, homicidio. Y bueno, la fiscal lo que planteaba es que existe un riesgo de fuga
de Moisés, y planteaba que no necesariamente al exterior, sino que podía ser dentro de Uruguay y que eso haría muy difícil el encontrarlo. Ese era su argumento central, porque en este caso el juicio ya ¿Por terminó. qué haría muy difícil encontrarlo? ¿Porque la gente lo protegería por el caso? No, porque por lo cuando público del caso? en Uruguay sucede que hay personas que están siendo buscadas por la policía Sí. y pasan años y siguen siendo buscadas porque no es fácil encontrar a una persona. No tenemos cámaras de identificación No, bueno, facial. pero parecería ser un territorio un poco pequeño, ¿no? Pero bueno. Se ve que hay Bueno, no faltas tan de pequeño. recursos ahí, pero bueno, en este caso, en otros casos, por ejemplo, siempre se plantea el riesgo de entorpecimiento de la investigación, que es que bueno, que puedan interceder en la declaración de víctimas, en la declaración de testigos. En este Como pasó caso, con el caso de Penades, por ejemplo. claro, ¿no? claro. Armaron todo un esquema parapolicial para perseguir víctimas. Sí. Igual acá Moisés... No existía porque Claro. ya había pasado el juicio, entonces el único riesgo de los riesgos que podían ser como para pedir era el de fuga. Claro. Y vamos a escuchar Él lo que decía. Él había la fiscal. colaborado con la investigación, o sea... Sí. Etcétera, etcétera, o sea... Sí, ya estaba cerrada, digamos, la investigación. Tenemos, y que no es menor, el artículo 224, numeral 2, literal I, que dice que el riesgo de fuga, el ocultamiento, el entorpecimiento de la investigación, seguridad de la víctima, seguridad de la sociedad, se va a presumir cuando el Ministerio impute alguna de las figuras. Y el Ministerio, y acá dice homicidio agravado. Y el homicidio que está imputado fue el agravado. Pero en este caso no solo está imputado, sino que ya hay una condena. O sea que la presunción está como un escalón más. Es más grave todavía, porque ya hay una condena. No entiendo cómo podríamos dejar de lado una presunción en la que ya hay una condena que dice que no solamente el Ministerio imputó, sino que ya está condenado a eso. No, y en este caso tenemos una obligación legal establecida por el 224.3 en que obliga a la Fiscalía a pedir la prisión preventiva. Es algo que el legislador quiso, en este caso basándose en la gravedad del delito, que uno puede estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que la gravedad del delito está sostenida como un riesgo procesal, tanto por el artículo 226 literal C, como en este numeral 3, en que obliga, o sea, que el Ministerio Público no tiene otra posibilidad que no sea pedir la prisión preventiva, estando imputada también. Bueno, y ahí la jueza, después de lo que dijo la defensa, lo que dijo Moisés, lo que dijo su abogado Rodrigo Rey y lo que dijo la fiscalía, pidió 20 minutos para tomar, digamos, la decisión y comunicarla bien. Y ahí, bueno, empezó hablando planteó varias cosas. Por un lado, planteó que para él, si bien para ella ya no es tan inocente, porque por algo pidió la condena, en la ley sigue siendo inocente, porque la inocencia sigue hasta que existe una condena firme. Claro. Que es, volvemos al caso Penades ni siquiera tiene un pedido de condena. Pero públicamente, de alguna forma, ya está condenado. Sí, está y la jueza habló de eso, del tema del juicio paralelo, que en este caso también sucedió. Pero perdón, doble clic en por qué Penades no tiene ni siquiera pedido de condena, o sea, tiene solamente... Porque no terminó la investigación. Porque, claro, siguen investigando. Está cumpliendo condena preventiva. Él tiene prisión preventiva, que es hasta que termina la investigación de la fiscalía. Claro. Ahora, cuando presenten la acusación, Que fue por 180 días y renovada. se fue, sí, supuestamente. pueden hasta 2 años pedirla. Claro. Y bueno, en el caso de Moisés, bueno, lo que dijo eso, la jueza era, para mí ya no es tan inocente, pero para la ley sigue siendo, rige el principio de inocencia, y bueno, existen dos instancias más, en el caso de apelaciones y de casación, y lo que planteó la jueza es que las medidas cautelares tienen que como que fundamentarse en que los riesgos están vigentes y tiene que ser proporcional bueno, por ejemplo, con esto hablábamos del tema de la fuga, era como el riesgo principal que ella planteaba. Y ella habló, antes de decir cuál era su fallo, hizo referencia a la existencia de un juicio paralelo, que es el que se generó y se genera en muchos casos en la opinión pública antes de que exista una condena, una sentencia firme, y genera que obviamente en la sociedad se genera una opinión en paralelo al de la justicia. En este caso, a favor del acusado, pero muchas veces en contra del acusado también. Claro, sí, Como sí, en el sí. caso de Penades o... Sí, en la mayoría de los casos... sí. Lo que pasa es que en este caso también no era solamente o sea, creerle, es imposible no creerle, digamos, pero era más bien algo sobre el sentido de la justicia, ¿no? Porque la gente decía, bueno, en realidad está bien o está mal lo que decías vos, está bien o está mal lo que hizo. Y bueno, pero que esté bien y que esté mal es una cosa y que sea legal o ilegal es otra. Yo creo que hay leyes que no están bien y viceversa, ¿no? O sea,
Me parece que en este caso como que tuvo una complejidad mayor, Sí. más allá de lapidar a alguien porque cometió o supuestamente cometió determinados delitos, ¿no? Sí, y también puso sobre la mesa el tema de la justicia por mano propia, que acá Claro. no puede cometerse, digamos, no puede hacerse, por más de que entiendas que la justicia no está siendo justa, no se puede abrir la puerta, me parece, la canilla a matar a todos los abusadores. Sería como algo no sé, gravísimo y peligroso. Pero bueno, en este caso se dan un montón de condiciones que también generaron empatía en toda la sociedad, porque es imposible que alguien no se emocione cuando también se ve a la familia con lo contenta que salieron ayer de la audiencia. Y bueno, quería compartir primero esto, lo que decía la jueza del juicio paralelo, que me parece que es algo como interesante Sí, para analizar. También quiero dejar claro que como es de conocimiento de todos, este caso generó un juicio paralelo en la sociedad. Eso es legítimo y puede llegar a ser útil muchas veces para repensar situaciones y leyes. Yo no reniego eso, al contrario, me parece que esté bien. Pero ese juicio paralelo de la sociedad muchas veces no es con el proceso que nosotros tenemos. Esto no debe condicionar a la justicia de ninguna manera, porque estamos en un Estado de Derecho. Quien debe fallar conforme a derecho y con las pruebas que surgen en el proceso. Que se entiende y lo repito, con las pruebas que surgen en el proceso. Bueno, ahí eso, ella enfatizaba en esto de las pruebas que surgen, y bueno, las pruebas que surgen lo que dicen es primero que hubo un cambio en su relato, que le había dicho que había ido a hablar y en realidad fue con un arma, le disparó por la espalda, después lo quiso enterrar el cuerpo, prenderle fuego, o sea, un montón de cosas. Intentó eliminar la evidencia. Claro, que también, sí. Entonces, bueno, todas esas condiciones de las pruebas que surgen, eso es a lo que se refería la jueza de bueno, por más de que exista este juicio paralelo, la justicia tiene un marco de leyes que las dicta el Parlamento, o sea, las vota el Parlamento, no las vota la justicia, que son, digamos, los responsables de modificar las leyes. Lo vota la gente. Sí. Sí, pero las leyes, digamos, que la jueza lo que planteaba también es eso. No las hago yo. No las hago yo, claro. Y bueno, y después daba un poco, dio información. Creo que la jueza aprovechó también porque en los días anteriores lo que había pasado era, salió la hermana, salió el abogado, salió la fiscal a hablar, pero no estaba el argumento de la jueza ahí. Había estado la sentencia, porque los periodistas leímos la sentencia y informamos, pero no había una voz que saliera. Entonces también le habló a Moisés y también le habló un poco a la sociedad, sabiendo que estaba siendo transmitida por YouTube. Sí, yo creo que también la jueza, un poco como te digo una cosa, te digo la otra, en algún sentido, en el sentido de que hace lugar a este pedido. Yo, o sea, no tengo ninguna duda de la defensa que puede haber hecho Rodrigo Rey, o sea, qué argumentos había, evidentemente, para la prisión domiciliaria. Pero si este caso no se hubiera mediatizado, porque ella dice, no hay un juicio paralelo, está bien, pero si este caso no se hubiera mediatizado, ¿cuántos condenados? No, dice hay un juicio paralelo. No, Hay, dice, hay sí. un juicio paralelo, pero Sí. nosotros no podemos hacer lugar a ese juicio paralelo, está bien, lo entiendo y me parece correcto, Sí. digamos. Ahora, ¿cuántos casos como este, que si no se hubieran mediatizado, la persona termina con un homicidio tan claro y todo, termina obteniendo Sí. la libertad? Sí, ayer, la libertad, tal cual. no, perdón, la prisión domiciliaria. Tal cual. Ayer hablábamos en la radio, hay un montón, o sea, un montón de casos donde el juicio, los casos no se mediatizan, no se conocen, pero por ejemplo acá lo hemos hablado también, el tema de las mujeres que van presas por intentar ingresar droga a la cárcel. Muchas de esas mujeres van a prisión por un montón de tiempo, un montón de meses, antes iban 4 años, y son las únicas que tienen a su cuidado hijos afuera. Y los hijos quedan al cuidado de abuelos y no tienen una madre, como este caso de los hijos de Moisés, tenían una madre que los cuidara, por ejemplo. O mujeres mismo que están en la cárcel están con sus hijos, están presas con sus hijos. Y ahí esta excusa de bueno, Sí, hay esta una razón. cifra de la cantidad de niños presos Sí. que hay, ¿no? Este motivo de bueno, para cuidar a sus hijos, no entran todos los casos. Y hay un montón de padres que también están presos. O sea, de los hombres hay muchos que son padres que también tienen que cuidar a sus hijos y que capaz cometieron un delito de hurto o un delito de rapiña o un delito de homicidio no agravado. Y están también ahí. Entonces sí creo que hubo un tratamiento un poco especial, pero está bien porque está fundamentado, o sea, está esa posibilidad y aparte está esa herramienta del doble sistema de monitoreo. Maca, sí. Lucía en el chat nos dice, el único argumento legal para la prisión preventiva es procesal. Terminado el proceso de investigación, ese argumento cae. ¿Qué piensas al respecto?
bueno, no soy abogada como para, para responderle algo tan así, pero sí está en el artículo 224 del Código del Proceso Penal los motivos por los que la Fiscalía o porque hay que disponerle de la prisión preventiva. Y está este delito puesto. Una cosa es eso y otra cosa es o mi opinión o lo que todos creemos, ¿no? O sea, ya hemos hablado y aparte las condiciones de la prisión preventiva en algunas cárceles es horrible y los abogados lo dicen. A veces hay personas, imputados, que prefieren aceptar un acuerdo abreviado a que ir a prisión preventiva, claro, por las condiciones de la prisión preventiva. Entonces, bueno, es otra discusión y eso, si se pudiera que todos fueran a prisión, o sea, que esperaran a una condena firme en su casa con tobillera, bien. Hay un problema también, por ejemplo, hay un problema que... La cantidad de tobilleras. Con el tema, no solo la cantidad de tobilleras, sino que hay mucha gente que va a prisión que en su casa no tiene luz. Y que si no tienen luz, no pueden tener la tobillera porque no puede estar cargada. Y claro, entonces, eso es una limitante. Por ejemplo, ahí en la audiencia le preguntaban, entiendo que la casa de tu madre tiene luz, porque si no, no podemos hacer esto. Que es algo que no, obviamente, los que tenemos luz en nuestras casas no se nos ocurren esas cosas, pero bueno, es una realidad. Y sigue Lucía, dice, y del mismo modo en que la jueza se amparó en la letra técnica para juzgarlo culpable, técnicamente no hay sentencia firme. Privarlo de la libertad es contrario al derecho constitucional. Ya lo firmado en la Corte de la Haya, sí, etcétera. Bueno, sí. Bueno, insisto, sí, con ese criterio, lo que decías vos con ese criterio, bueno, capaz que hay que hacerlo para todos, no sé. Pero sí, no se me ocurre que, es difícil de controlar. No haya con un juicio en primera instancia, porque si vamos a esperar a todas las instancias de apelación, está. Sí. No, y Uruguay... Igual yo estoy de acuerdo. Como dice alguien, es un país mejor. Sí, claro, pero como dice alguien, Uruguay es un país de penas cortas y mucho juicio abreviado, ¿no? Sí. Penas cortas en Uruguay. Sí. Sí, no, sí. La rapiña. Hay muchos presos por pocos meses. Pero muchos que entran por 1 o 2 años. O sea, y que ya pasan por el sistema penitenciario. Se supone que si sos primario, menos de 1 año es medio automático, pero si no sos primario, puedes ir 6 meses. Sí, pero en general hay muchos que tienen un montón de antecedentes porque son por hurto, claro, y terminan siempre volviendo a la cárcel por, en acuerdos abreviados en general. O sea, muchos entran y salen, digamos. Sí. Es eso, es como una puerta giratoria, sobre todo para los primarios o para los que están en los primeros delitos y ojalá que no cometan más, pero pasa mucho que la primera alternativa, no estamos hablando del caso de un homicidio puntualmente, todo es un poco más general, pero que siempre la primera alternativa es prisionalizar, ¿no? Bueno, sí, ya lo hemos, lo hemos tocado. Eso. Bueno, sí. ¿Cómo sigue el caso Moisés de aquí en adelante? Bueno, ahora hay que esperar. Tiene la prisión domiciliaria hasta noviembre y bueno, habrá que esperar a que presenten la apelación y a que el Tribunal de Apelaciones responda y a ver qué argumentos tiene, qué es lo que responde, si confirma la condena. En el caso de que confirme la condena, ahí va a ir directamente a prisión y en el caso de una absolución, bueno, hay que seguir las otras instancias judiciales. Muy bien. Y ahora, si les parece, vamos a cambiar de tema. No sin antes pedirles que, por supuesto, dejen su like y comenten acá abajo qué opinan del caso.